Hola, Dios le bendiga mucho. Bueno, el objetivo de la introducción es captar la atención, generar inquietud y querer saber el libro de Hebreos, ¿no? Y bueno, la primera inquietud que genera el libro de Hebreos es que no hay presentación del autor, ¿sí? Algunos dicen que es Pablo, otro que es Apolo, ¿sí? No quiero discutir de esto, pero bueno, sinceramente para mí eh, es Pablo, ¿sí? Em, Tengamos en cuenta que cuando analizamos las cartas, los capítulos de Hebreos, tiene mucho paralelismo con las cartas que escribió Pablo, ¿sí? Pero asumámosle que como es una carta a Hebreos, es una carta al pueblo judío. Y muchos creen que fue escrita a la iglesia en Jerusalén, ¿no? Entonces, quería que su pueblo obtenga la salvación. Todas sus otras epístolas son a los gentiles. ¿Ven? Y acá en Romanos dice 1:9, 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿No? Ese dolor que sentía Pablo, cuántos cristianos lo sentimos por nuestra familia, ¿no? Por los que son de la carne y eh, queremos que estén, ¿no? Pero bueno, hay que orar. Hay que orar, hermano, hay que creer, hay que tener fe, ¿no? De que Dios eh, los va a tocar para que puedan llegar a ser, a tener ese Espíritu Santo, ese sello, esa salvación, ¿no? Que tanto nos llena de gozo. Bueno, seguimos con Apolos. Por su presentación en Hechos, tenía un gran conocimiento del Antiguo Testamento, ¿sí? Y acá tenemos en Hechos 18, 24 a 28, tenemos que dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, ¿sí? A Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. No había sido bautizado por el Espíritu Santo, ¿no? Pero aún así, sin tener el Espíritu Santo, predicaba el Evangelio. Qué lindo testimonio, ¿no? Eh, 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Bien? Y miren esto, este hombre sabía de las escrituras. Y no dijo, ustedes que saben. No, 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 lo escuchó, aprendió, ¿sí? Y dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿No? Qué lindo testimonio el de Apolos, ¿bien? Y hay una parte que dice que soy de Apolo, que soy de Pablo, ¿no? Somos todos de Jesús, ¿sí? Si vos pensás que fue Apolo el que le escribió la carta de Hebreo, no me voy a poner a discutir, prefiero discutir temas más complicados, ¿sí? Bueno, a ver cómo voy a agarrar la imagen. Ya, hay la imagen ahí. Dice que la fecha aproximada es entre el 64 y 70 después de Cristo, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta que eh, es un tema que se trata mucho acá en Hebreos y fue antes de la destrucción del templo. Bien, así que antes de la destrucción del templo, cerca de la destrucción de... Y estaba muy cerca, tampoco tan alejado de cuando Roma invade Jerusalén. Y los destinatarios son judíos cristianos, ¿sí? Y hay una gran relación de Jesús con el Antiguo Testamento. Jesús como sumo sacerdote explica que ya no el templo no está en la tierra, sino que está en el cielo. Bien, todas esas cosas vamos a ver. Eh, y la carta, la circunstancia por la que se escribió la carta, ahora vamos a ver, ¿sí? Que esto vamos a acá versículo de el mismo capítulo de Hebreos. A ver cómo se ve. Bien, vamos a ver las primeras dos.
Decaimiento espiritual por la persecución, ¿sí? El cristiano en esa época tenía mucha persecución, tenía que vivir escondido. No solo de los romanos, sino también de los judíos. Los propios judíos perseguían a los cristianos, los metían presos. Hay ejemplos de eso en Hechos. Y también los torturaban, porque no querían que hablen más, pero bueno, ellos seguían. Ellos seguían porque tenían su fe después de la vida puesta, ¿no? Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sí? Son todos mensajes que los animan a seguir predicando y seguir en el camino de Jesús. También la falta de crecimiento espiritual, ¿sí? Hebreos 5:12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Entonces un cristiano tiene que ver, tiene que entender qué está bien y qué está mal. ¿Sí? Cuando uno lo hace cada vez más rápido, lo entiende más rápido. ¿Sí? Lo ve y lo entiende más rápido. Y empieza a orar para no practicar esas cosas también. ¿Sí? Empieza a pedir, Señor, esto no lo quiero hacer más, esto no lo quiero hacer más, esto no lo quiero hacer más. Sí. Todo el tiempo hay que estar con Dios para poder alejarnos de lo que no le agrada. Esto me hace acordar también las palabras de Jesús que le dijo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Y otra cosa que se enfatiza es la ausencia de amor fraternal y apostasía de la fe, ¿sí? O sea, estaban abandonando la fe en Jesús y no había amor. Bien, entonces vamos a leer Hebreos 6:4 al 8, que dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser quemada. ¿Sí? Esto me hace acordar también cuando Jesús maldice a la higuera, ¿sí? Que se seca y se muere porque no daba fruto. ¿Sí? Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Bien? Entonces tenemos que dar frutos, buenos frutos de justicia. ¿Bien? Entonces, los buenos frutos de justicia, ¿qué son? El amor hacia el otro. También acá está hablando de que dejaban la iglesia, ¿sí? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca, ¿sí? El día de la segunda venida de Jesús. ¿Bien? Entonces, acá en Hebreos este versículo es de los más importantes, ¿no? Porque siempre dice, ay no, yo en mi casa, yo ya tengo a Dios, no necesito ir a la iglesia, ¿sí? Yo estoy cansado de escuchar eso, ¿sí? No necesito ir a la iglesia para tener, pero necesitas ir a la iglesia ¿para qué? Para mostrar tu amor, para ayudar a los demás, ¿sí? Eh, para ir a aconsejar, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces hay que estar en la iglesia, porque es ahí donde están los hermanos que quieren mejorar, es ahí donde esperan consejo. Amén. Hebreo se divide en tres partes, ¿sí? Tenemos la parte doctrinal, que es la que les dije hoy, que tiene todo lo que es Jesús, ¿sí? Todo el Antiguo Testamento comparado a Jesús. Jesús mayor que Moisés, Jesús mayor que los ángeles, Jesús sumo sacerdote, Jesús a la diestra de Dios, Jesús ministrando un tabernáculo en los cielos. ¿Bien? Todo eso está desde Hebreo 1:1 a 10:18. Miren lo que hay para analizar, ¿no? Y después va la práctica, ¿sí? Si bien sigue habiendo citas del Antiguo Testamento, pero es para ejemplificar la práctica que tenemos que tener, ¿sí? De los cristianos, ¿sí? La vida que tenemos que tener como cristianos. Y por último tenemos un saludo y una conclusión. Así que esto es Hebreos, si quieren analizarlo más, ya están los 13 capítulos para que lo vean.
Dios les bendiga mucho y espero comentarios, por favor, hablemos del tema, critiquen, sean respetuosos, lo único que pido. Dios les bendiga mucho.